Hola profesora Micaela Luján Cabrera, tenga usted mis cordiales saludos. En esta oportunidad yo y mis compañeros estamos aquí para cumplir el trabajo que nos ha encomendado. Lo que vamos a tratar en el trabajo va a ser sobre la historia de la computadora, que se divide en dos partes, que son los antecedentes y las evoluciones de las computadoras. Mi nombre es David Ferrer Soriano y paso para que mi compañero se presente. ¿Qué tal, profesora? Mi nombre es Jenner Salazar Fernández y paso a mi compañero que se presente. Hola, usted tenga buenos días, doctora Micaela Luján. Bueno, esperemos que salga un buen trabajo y como habrán podido notar estamos acá en el Parque de Imperial y bueno, deseen lo mejor. Bueno, mi compañero que me antecedió es parte de mi grupo, somos 4 que estamos integrando este trabajo de investigación y espero dar lo mejor de mí y que satisfaga sus expectativas. Mi nombre es Julio Alcides Soto Mendoza. Historia de la computadora. Antecedentes. Hace muchos años antes de Cristo, el ser humano se vio obligado a aprender a contar. Para ello, fabricaron uno de los primeros dispositivos mecánicos para contar, que fue nombrado como el ábaco. Fue un dispositivo que su función y su uso fue muy sencillo. Las posiciones de las argollas que se ubicaban en el ábaco representaban los datos. Al dispositivo no se lo puede llamar como computadora porque carece de un programa. Luego de eso, aproximadamente en los años 1640, se creó la Pascalina, que fue creado por Blaise Pascal, un matemático francés y filósofo también. La función de este dispositivo era sumar y restar, tan solo realizaba 2 operaciones. Con esta máquina los datos eran representados por las posiciones de los engranajes establecidos manualmente. En el año 1842, Charles Babbage creó la máquina analítica, que duró un promedio de 8 a 10 años su creación. Fue en el siglo XIX. A esta máquina se lo podía programar con tarjetas perforadas para efectuar cualquier cálculo aproximadamente de 20 dígitos. Sus resultados eran precisos. La pequeña empresa de joyería, que posteriormente fue convertido en la IBM. En el año 1940, Howard Aiken construyó en la Universidad de Harvard una máquina similar a las de IBM, que fue el llamado como el Harvard Mark I. Y eso fue la conclusión de los antecedentes de la historia. Continuando con la exposición de mi compañero, en 1946 la Universidad de Pensilvania presentó su ENIAC, siglas en inglés de Integrador y Calculador Electrónico, diseñado por los ingenieros John Marsh. Fue la primera computadora electrónica del mundo. Fue pensada en primeras instancias para el desarrollo de cálculo balístico, que sería empleado en la Segunda Guerra Mundial, pero el conflicto terminó antes de que la máquina estuviese terminada. Este sistema permitía la realización en minutos de cálculos que llevarían en meses a un profesor. Esta máquina ocupaba todo un sótano de la universidad. Tenía más de 18.000 tubos de vacío. Sus armarios dispuestos en forma de U ocupaban un cuarto de 10 por 15 metros. Consumía 150 kilovatios y pesaba 30 toneladas. La historia de la computadora se dividió en 5 generaciones. De la primera generación, esta generación abarcó la década de los 50 y se conoce como la primera generación.
Estas máquinas tenían las siguientes características. La primera máquina empleaba el tubo de vacío como elemento fundamental del circuito. El tubo de vacío era un elemento que tenía un elevado consumo de corriente, lo que generaba mucho calor. Además tenía una corta vida muy breve. Estas máquinas grandes pesaban y posibilidades muy limitadas. Siguiendo con mi compañero que antecedió sobre las generaciones de las computadoras, yo les voy a hablar sobre la segunda generación. Esta generación aparece en la década de los 60 del siglo XX. Las computadoras cada vez van evolucionando, van reduciendo su hardware y van aumentando la capacidad de procesamiento que es en el software. Aparecen los circuitos transistores, se programan en lenguaje de alto nivel, que no puede programar el usuario final, sino que el usuario final tiene un acceso limitado. El usuario final no tiene un acceso directo con la PC. Estos para programar la PC son por expertos, son analistas, diseñadores, programadores y operadores. Entonces tenías que saber programar exactamente. Saber programar era para aquellos audaces pioneros que se dedicaban bastante tiempo en lo que es la programación y que se pasaban horas escribiendo instrucciones, corrigiendo corriendo el programa, ¿no? Compilándolo, obteniendo resultados, y si obtenía también errores los corregía, ¿no? Ya, como decía, su uso estaba limitado por estas personas. Este programa tenía que guardarlo en una grabadora ASTE, porque no existía el disco flexible, mucho menos el disco duro. Era para las PC, para guardar este programa, para no echarlo a perder, se demoraba dentro de 10 a 45 minutos. Este procedimiento duraba esa cantidad, ¿no? Pero este panorama cambió cuando se mejoró las PC que son personales, con la aparición de nuevos circuitos, mejores circuitos, más memoria, con un disco flexible y con programas de aplicación general, que eran para que tú puedas comprar el programa y luego trabajar en ello, como era el WordStar y segunda generación fue la Pilco 212, la Univac M460, fue la IBM 7090 que superó a la 709, la National Cash Register y entre otras. Bueno, ahora también le voy a hablar sobre la tercera generación. Esta tercera generación empezó con la IBM 360, pero ¿cómo fue que se dio este gran salto de segunda generación a tercera generación? Fue gracias al apoyo de la electrónica y la comunicación. La IBM tiene la 360 y sus características son de circuitos que tienen circuitos integrados. Su manejo es por medio del lenguaje de control de sistemas OS. Ese fue su sistema operativo, con modelos 20, 22, 30, 40, 50, 65, 75, 85, 90 y 195. Eso fue sus modelos de la IBM 360, de serie 360, ¿no? Ya, en sus técnicas del procesador tenía una unidad de cinta de 9 canales. También tenía un paquete de discos magnéticos. Y eso fue mayormente todas sus características de la IBM 360. En la década de los 70 del siglo XX, la IBM produce una nueva serie, ya no la 360, sino la 370. Esta serie, pero había otras compañías que la hacían, que tenía competencia, ¿no? Como en todo mercado. Entonces apareció la Univac con la 1108 y con la 1110. También apareció la CDC, la compañía CDC, con serie 7000 con modelo 7600. La Burroughs con serie 6000
de modelos 6500 y 6700. Finalizando esta tercera generación aparecen las microcomputadoras, no, disculpe, las minicomputadoras, ya, que también llamado computadoras de tamaño mediano, que era de gran capacidad de procesamiento. Aquí en la cuarta generación lo que más resalta son los microprocesadores, que vendrían a ser un gran adelanto para la microelectrónica. Estos eran dispositivos que estaban formados por circuitos y producían una gran velocidad en la computadora. Las microcomputadoras se basaban más en estos circuitos, y es aquí también donde nacen las computadoras personales, lo que influenciaron mucho en la sociedad de ese entonces y también en la revolución informática que se le llamó a esa cuarta generación. En 1976 Steve Wozniak y Steve Jobs crean la primera microcomputadora de uso masivo, y más tarde es donde crean la compañía llamada Apple, que es la segunda compañía más grande del mundo, y la primera que vendría a ser la de IBM. Computadoras personales se tuvieron que mejorar el software y los sistemas, y desde ese entonces tuvieron un considerable avance por el debido de estas computadoras personales. También surgen otras aplicaciones como las hojas electrónicas de cálculo, los procesadores gráficos, etc. Gary Kildall y William Gates se dedicaron a la creación de sistemas operativos, y es aquí donde nacen los productos de Microsoft. La quinta generación. En vista de la acelerada marcha de la electrónica, surge la competencia de las compañías internacionales por el dominio del mercado de la computación. Sin embargo, ninguna de estas compañías que competían por el puesto pudieron satisfacer las necesidades de los usuarios. Lo que los usuarios deseaban mayormente era la capacidad de comunicarse con la computadora, pero que sea en un lenguaje más cotidiano y que no sea a través de códigos o lenguajes de control especializado. Japón en 1983 lanzó el llamado programa de la quinta generación de las computadoras, con el objetivo de producir máquinas con los criterios antes mencionados. Change, and I was lost, oh yeah, oh